Mi nuera abrió el portón de mi casa y, con esa sonrisa que no busca agradar sino declarar poder, soltó las palabras que todavía resuenan en mi cabeza. Esta casa será de mis padres. Llegan mañana. En ese instante sentí que todo el aire del patio se detenía. Supe que mi silencio sería mi única defensa. Llevaba gafas oscuras, un traje beige impecable y esa confianza que solo muestran quienes creen que el mundo entero les pertenece. A su lado, mi hijo sostenía las llaves sin saber qué hacer con ellas, evitando mirarme como si mi presencia le pesara. Yo permanecía de pie, con la manguera aún encendida, viendo cómo el agua caía sobre el suelo y formaba pequeños riachuelos que parecían querer borrar lo que acababa de ocurrir. Por un momento pensé que era una broma, pero el rostro tenso de mi hijo me confirmó lo contrario. Detrás del coche, unos hombres descargaban muebles envueltos en plástico, cajas rotuladas con nombres desconocidos y una cortina nueva que, según ella, traería más luz al lugar. Cada objeto que entraba por el portón me arrancaba un pedazo de historia. Guardé silencio, no por miedo, sino porque sabía que cualquier palabra podría quebrarme. Observé cómo caminaban por el patio con la seguridad de quien ya se siente dueño, cómo sus pasos resonaban sobre el suelo que yo misma había nivelado años atrás cuando no tenía a nadie que me ayudara. El padre de mi nuera levantaba la vista hacia el techo, murmurando algo sobre reparaciones, mientras su esposa señalaba el pasillo diciendo que ahí podría quedar el piano. Yo seguía sosteniendo la manguera, dejando que el agua corriera entre mis dedos para disimular el temblor. Cuando mi hijo pasó frente a mí, intenté tocarle el brazo, detenerlo, preguntarle si realmente permitiría aquello, pero solo bajó la mirada y murmuró con voz débil. «Es temporal, mamá. No te preocupes. Temporal». Esa palabra cayó dentro de mí como una piedra que rompe la calma del agua. En 40 años nunca pedí nada. Crié a ese muchacho sola, levantando estas paredes con el sueldo de costurera, cosiendo hasta la madrugada para pagar cada ladrillo, cocinando para los vecinos cuando el dinero no alcanzaba. Todo para que hoy mi propio hogar se convirtiera en refugio de otros. Ellos seguían recorriendo los cuartos como si inspeccionaran un hotel antes de hospedarse. Mi nuera grababa videos con el celular, enviando notas de voz a su madre. «Mira, mamá, vas a amar el patio, aquí podrías poner tus plantas». Cada palabra era una puñalada lenta, una forma elegante de borrarme de mi propia historia. Permanecí inmóvil, observando cómo el sol del mediodía se reflejaba sobre el suelo mojado. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Nadie recordó que esa casa fue levantada con cansancio, con hambre y con esperanza. Nadie imaginó que cada grieta en los muros tiene nombre propio, el de mis sacrificios. Cuando al fin se marcharon, el silencio quedó tan espeso que pude escuchar el latido de mi corazón. Cerré la llave del agua, entré despacio, y me senté frente a la mesa del comedor, la misma donde cosí uniformes escolares, donde velé noches enteras cuando mi hijo tenía fiebre, donde soñé que un día me agradecería por tanto. Sobre ella aún descansaba el mantel que hice con los retazos del vestido de mi boda, ese que guardé durante décadas como recuerdo de una dignidad que nadie me quitaría. No lloré. No grité. Solo sonreí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Mientras el eco de su voz aún flotaba en mi mente, «Llegan mañana», tomé un papel y escribí lo primero que me nació del alma. «Bienvenidos. Esta casa tiene historia. Y quien la subestima, la termina perdiendo». Doblé el papel con cuidado, lo guardé dentro de un sobre blanco y lo dejé sobre la mesa, justo donde sabía que lo verían al llegar. Al día siguiente, cuando el coche de sus padres se detuvo frente al portón, ya estaba lista. Mi silencio había dejado de ser miedo, ahora era mi preparación. El sonido del motor aún retumbaba en el aire cuando la puerta del portón se cerró detrás de ellos. Desde la ventana observé cómo el coche se alejaba despacio, llevándose consigo todo lo que alguna vez llamé familia. Por unos segundos quise creer que regresarían, que mi hijo tocaría la puerta para decirme que todo había sido un malentendido, pero el silencio confirmó lo que ya sabía. Nadie vuelve cuando ha decidido borrar su origen. Esa noche no dormí. Permanecí sentada frente a la mesa, con la luz apagada, mirando cómo la luna dibujaba las sombras de mi casa sobre el suelo, como si también ella quisiera recordarme todo lo que me había costado levantar esas paredes. Nada en este lugar fue regalo ni herencia. Cada ladrillo fue una promesa cumplida con sudor. Tenía apenas 22 años cuando me quedé sola con un niño en brazos y un futuro que parecía imposible.
Trabajaba cosiendo uniformes escolares, remendando ropa ajena y haciendo milagros con los pocos pesos que ganaba. Las noches eran largas y el cansancio se volvía costumbre. Mis dedos sangraban sobre la tela, pero seguía cosiendo porque el sueño de tener un techo propio era más fuerte que el dolor. Mi hijo dormía en un catre junto a la máquina de coser, respirando tranquilo mientras yo luchaba contra el sueño y contra la vida. Recuerdo los primeros días de construcción, cuando el terreno era puro polvo y promesas. Un albañil del barrio aceptó trabajar por días, y cada ladrillo que colocaba lo hacía con la misma devoción con que una madre sostiene a su hijo enfermo. Cuando ya no podía pagarles, cocinaba para los obreros o les llevaba agua fría al mediodía para que no se fueran. A veces vendía tamales en la esquina, otras veces caminaba kilómetros para encontrar materiales más baratos en obras abandonadas. Nadie imaginaba que esa mujer delgada, con la piel quemada por el sol y las manos llenas de cicatrices, estaba construyendo algo más que una casa, estaba levantando una vida. Las lluvias de aquel año fueron duras. El techo goteaba y yo colocaba ollas en cada rincón mientras mi hijo reía creyendo que era un juego. Había noches sin cena, pero lo hacía dormir diciéndole que pronto tendríamos un comedor con mantel y pan caliente. Y cuando al fin llegó ese día, cuando el olor del cemento se mezcló con el del café recién hecho, supe que esa casa no era de ladrillo ni de cal, sino de esperanza y de resistencia. Los años pasaron y cada habitación fue llenándose de historias. La mancha en la cocina pertenece al primer pastel que intenté hacer para su cumpleaños. La puerta del baño conserva un dibujo hecho con lápiz cuando él tenía 5 años. El jardín guarda las raíces del árbol que plantamos juntos y que el viento derribó, pero que sigue vivo bajo la tierra, igual que mi fe. Cada rincón tiene una memoria, y ninguna pintura nueva podrá borrar el esfuerzo que aquí se quedó impregnado. Con el tiempo mi hijo creció, se fue a estudiar y la casa se volvió más silenciosa. Aún así, cada vez que escuchaba sus pasos en la entrada, sentía que el corazón me volvía al pecho. Le preparaba su comida favorita, cambiaba las sábanas, colocaba flores frescas sobre la mesa y fingía que no notaba cómo su mirada se hacía más distante. La primera vez que me presentó a esa mujer creí que era buena. Me pareció educada, amable, un poco altiva tal vez, pero confié. Quise creer que lo amaba, que cuidaría de él como yo lo había hecho toda la vida. Pasaron los meses y las visitas se hicieron cada vez más escasas. Ya no venían en los cumpleaños ni en Navidad. Cuando aparecían, lo hacían con prisa, trayendo regalos envueltos en palabras vacías. Yo fingía no notar su desdén, servía café, hablaba del clima, preguntaba por el trabajo y sonreía, porque aprendí que la paciencia era la única forma de conservar el amor de un hijo. No sabía que el silencio, cuando se prolonga demasiado, también enseña a los demás a no escucharte. Cuando vendieron su casa por problemas económicos, escuché a mi nuera decir con voz ligera que mi casa era demasiado grande para una sola persona. Fingí que no entendía la insinuación. Sonreí y cambié de tema, pero en mi interior sentí que esa frase era el inicio de algo. Cada comentario posterior fue una semilla de invasión. La observaba medir los espacios con la mirada, contar las habitaciones, hacer preguntas que fingían ser inocentes. Me di cuenta de que no era coincidencia. Estaba planeando algo. Esa tarde en que cruzó el portón y pronunció su sentencia, esta casa será de mis padres, no fue un impulso repentino. Fue el resultado de meses de desprecio disimulado, de un hijo ciego por amor y de mi propio miedo a perder lo único que era realmente mío. Mientras repasaba esos recuerdos, el amanecer comenzó a filtrar su luz por las ventanas. Me levanté despacio, recorrí cada habitación y toqué los muros con la palma abierta, sintiendo bajo mis dedos la historia que me pertenece. En el cuarto de mi hijo todavía quedaba su olor, el eco de su risa cuando era niño, el dibujo torcido en la pared que juré no borrar nunca. Abrí la ventana y respiré el aire fresco que venía del jardín. Las hojas del árbol caído se movían suavemente con el viento, recordándome que algunas raíces sobreviven incluso después de ser arrancadas. Aquella mañana me sentí en paz. Sabía que vendrían a instalarse, que traerían muebles nuevos, cuadros caros y esa soberbia que confunde comodidad con derecho. Pero nada de eso me asustaba. Las paredes siguen siendo mías, no por los papeles ni por la firma, sino porque guardan mi alma. Nadie puede ocupar un espacio que fue construido con sacrificio, y aunque intenten adueñarse de todo, hay cosas que no se heredan ni se compran.
Esa certeza me devolvió la calma. Cerré la ventana, respiré hondo y me preparé para recibirlos. No iba a discutir ni a suplicar. Aprendí que el silencio, cuando nace de la dignidad, puede ser más poderoso que cualquier palabra. Amaneció con el sonido de un motor y el golpeteo insistente en el portón, una prisa que no pedía permiso sino paso libre, y mientras ajustaba el rebozo para abrir, ya escuchaba voces que daban órdenes. Al girar la llave, vi cómo los padres de mi nuera entraban como quien cruza una frontera sin mirar atrás, acompañados por ella, que señalaba cada rincón con entusiasmo de propietaria, y por mi hijo, caminando unos pasos detrás con los hombros encogidos, repitiendo en silencio su cansancio. En un instante el patio se llenó de cajas, de muebles envueltos, de olor a pintura fresca y de un aire nuevo que no traía vida, sino despojo. Pidieron agua sin mirarme, exigieron espacio y comenzaron a repartir habitaciones con la naturalidad de quien reparte cartas en una mesa. La madre hablaba de la cocina como si ya le perteneciera, midiendo las repisas, opinando sobre los utensilios, y el padre, con una cinta métrica colgando del cinturón, anotaba defectos que ni siquiera existían. Mi nuera lo seguía con sonrisa satisfecha, explicando que todo podría mejorar, y yo permanecía cerca del fregadero fingiendo que secaba un plato para no mostrar el temblor de las manos. El sonido de las cajas al abrirse me hizo recordar otros días en que ese mismo piso se llenó de risas y no de muebles ajenos. Ellos hablaban de colores, de cortinas, de remodelaciones, y cada palabra era una forma elegante de borrar mi historia. Cuando mencionaron que la recámara principal debía ser para los mayores, sentí que algo se quebraba por dentro, pero en vez de discutir, me limité a limpiar la mesa y colocar pan dulce sobre un plato, porque aprendí que hay batallas que se ganan esperando el momento exacto de responder. Mi nuera abrió un grupo de mensajes con el nombre Hogar de Todos y repartió tareas con símbolos de aprobación. Al padre le tocó revisar el techo, a la madre organizar la despensa, y a mí apoyar en lo que se necesite, frase corta y vacía que encerraba una orden silenciosa. Vi mi nombre escrito en esa línea sin valor y comprendí que me querían útil, no presente. Guardé el teléfono, respiré despacio y continué en silencio, porque las palabras que se sueltan sin estrategia se pierden antes de hacer efecto. Mientras colgaban una cortina nueva, quitaron mi rebozo que servía para cubrir la ventana del sol de la tarde. Lo doblaron sin cuidado, lo metieron en una bolsa marcada como varios, y después reemplazaron mis tazas de peltre por vasos de vidrio. Las lavé una por una, con calma, y las guardé en una caja aparte, como si fueran recuerdos. Desde la cocina escuché a mi hijo repetir el es temporal que ya se había vuelto costumbre, y esa palabra, pronunciada por él, pesó más que todas las cajas apiladas en el patio. Los vecinos se asomaron curiosos para saber qué pasaba. Mi nuera, sin perder su sonrisa, explicó que estábamos poniendo orden, y yo seguí limpiando, sin corregir, sin negar, porque entendí que la dignidad también puede verse en la manera en que uno continúa con sus tareas cuando todo alrededor pretende cambiar. Mantener el brillo del piso se volvió mi manera de resistir. A mediodía decidieron ofrecer una cena de bienvenida. Lo anunciaron en voz alta, como si fueran dueños del calendario, y fijaron hora y lista de invitados sin consultarme. Reconocí algunos nombres de vecinos que nunca entraron antes a mi casa y otros que no conocía. Supe entonces que esa noche habría algo más que una comida. Habría un discurso, una intención detrás de las copas y los aplausos. Cuando se fueron al mercado, revisé los papeles que guardaba en la cómoda, recibos antiguos, fotografías de la construcción, la escritura con mi firma. Coloqué todo sobre la cama y los ordené en silencio, de menor a mayor, de esfuerzo a resultado, para que cada documento hablara por mí cuando llegara la hora. Sabía que el enfrentamiento no sería físico ni de gritos, sería de memoria, y en eso nadie podía vencerme. Por la tarde, mi hijo entró sin tocar. Me encontró revisando los papeles y preguntó si pensaba provocar un problema. No mencionó defensa, ni respeto, ni historia, dijo problema. Lo miré con ternura, porque todavía veía en él al niño que dormía junto a la máquina de coser, y respondí que no buscaba pelear, que solo quería que recordaran lo que esta casa representa. Tomó mi mano, la apretó con culpa, prometió que todo se arreglaría y salió sin sostener la mirada. Su sombra se perdió en el pasillo, y el eco de sus pasos sonó como una despedida que no se atrevía a pronunciar. La tarde se volvió un desfile de preparativos. Colocaron una flor artificial enorme en la pared, colgaron cuadros con frases en inglés que hablaban de amor y de familia,
movieron mis cojines, escondieron el molcajete y guardaron mis frascos con etiquetas escritas a mano. Detrás de cada cambio había un mensaje que no necesitaba palabras. Aquí ya no decides. Me refugié en el patio, regando las plantas con la manguera, dejando que el agua corriera más de lo necesario, observando cómo el sol se reflejaba en las gotas que caían sobre las hojas, igual que hace años cuando todavía creía que todo lo que construí duraría para siempre. Al caer la noche comenzaron a llegar los invitados, con risas y perfumes que desentonaban con el olor a tierra húmeda. Entraban saludando con entusiasmo, admirando el nuevo ambiente, celebrando la renovación del hogar, frases que me atravesaban sin romperme porque ya no esperaba comprensión. Serví agua, repartí platos, acomodé sillas, y mientras mi nuera se movía entre todos con elegancia ensayada, comprendí que aquella reunión no era una bienvenida sino una declaración de conquista. Cuando todos tomaron asiento, ella pidió silencio con una palmada suave, levantó la copa y sonrió. Supe entonces que se acercaba el momento que había previsto desde el amanecer. Debajo de la mesa, mis manos sostenían el sobre con los papeles que guardaban mi historia, y al mirar los rostros alrededor, reconocí que nadie esperaba escucharme. No importaba. Había aprendido que el poder del silencio está en saber cuándo romperlo. Esperé la primera frase de su discurso, y en ese instante, sin miedo y sin prisa, sentí que la noche entera respiraba junto conmigo. Pidió silencio con una palmada suave que no sonó a cortesía sino a dominio, levantó la copa y agradeció la presencia de todos con una sonrisa impecable, esa curva exacta que ya conocía, la que se usa cuando se busca imponer y no agradecer. Comenzó a hablar de nuevos comienzos, de organización, de equilibrio familiar, con frases redondeadas que rodaban limpias sobre el mantel, y cada palabra caía como una piedra envuelta en terciopelo. Mientras hablaba, yo sostenía el borde de la mesa con las yemas de los dedos para contener el temblor y observaba cómo mi hijo bajaba la mirada, bebiendo de su copa para no tener que intervenir. Su voz llenó la sala con seguridad ensayada. Presentó a sus padres como ejemplo de experiencia y fortaleza, aseguró que por fin tendrían estabilidad, un hogar tranquilo y bien administrado, y remató diciendo que todo eso sería posible gracias a la generosidad de esta casa. La frase pareció un elogio, pero borraba mi nombre sin pronunciarlo. Algunos invitados aplaudieron, otros sonrieron con incomodidad, y mi hijo, desde su asiento, disimuló la vergüenza con un sorbo largo que lo dejó con los ojos húmedos. Continuó enumerando planes de cambios y mejoras, habló de horarios, remodelaciones, tareas, presupuestos y reglas, disfrazando de cortesía una lista de órdenes. Su tono era tan amable que dolía más que el desprecio. Cada punto lo acompañó con ejemplos que me dejaban en evidencia. Mencionó olvidos en pagos, muebles viejos que estorbaban, trastes de peltre que ya no combinaban con el nuevo estilo, y cuando usó la palabra estancamiento, varios dirigieron la vista hacia mis macetas, como si las raíces de mis plantas fueran el verdadero problema de la casa. El padre sacó su libreta y habló de grietas y humedad con tono técnico, proponiendo reubicaciones, mejoras y redistribución de espacios, como si estuviera en una junta de obra. Dijo que la recámara principal debía ser para ellos por edad y comodidad, y todos asintieron sin pensar en lo que significaba para mí escuchar que el cuarto donde crecieron mis recuerdos se convertiría en habitación ajena. La madre, con dulzura ensayada, aseguró que no causarían molestias, que solo querían ayudar, pero al decirlo pasó la mano sobre la mesa con gesto de inspección, como quien evalúa un mueble antes de comprarlo. Mi nuera retomó la palabra para presentar su plan de armonía doméstica. Sacó de su bolso unas hojas con viñetas de colores y las colocó sobre la mesa como si fueran un contrato. Explicó que proponía organizar responsabilidades, evitar confusiones y mantener una dirección clara. Después de un par de frases generales, pronunció la línea que había preparado con precisión. Durante ese periodo, dijo, sería conveniente que ella quedara a cargo de las decisiones administrativas, los pagos, las remodelaciones y el uso de los espacios, para no sobrecargarme y mantener la casa en orden. No hubo escándalo. Solo un murmullo breve, ese sonido que antecede a las sentencias sociales. Varias cabezas asintieron sin comprender lo que se aprobaba, y alguien comentó que la juventud trae energía para resolver. La palabra juventud flotó en el aire con aroma a condescendencia. Mi hijo miró el mantel, frotó su anillo, y supe que no intervendría. La cena seguía, pero el ambiente había cambiado. Ya no era una comida, era una ceremonia de traspaso silencioso.
Pidió un aplauso para sus padres y otro para esta nueva etapa, y en medio de las palmas pronunció mi nombre con un tono que parecía homenaje, pero en el fondo era sentencia. Dijo que admiraba mi fuerza, que sin mí nada de eso sería posible, y añadió que ahora podría descansar por fin mientras ellos se encargaban de lo más pesado. El gesto provocó sonrisas y frases amables, pero debajo de la mesa sentí como el sobre con mis documentos latía entre mis manos, recordándome que no había llegado a esa edad para convertirme en huésped dentro de mis propios muros. Guardé silencio, no por resignación sino por estrategia. En cenas como esa, el ruido no defiende, el ruido delata. Dejé que continuara, que se creyera triunfadora, porque aprendí que la soberbia siempre deja espacio para la caída. Habló de planes, de futuras remodelaciones, de la posibilidad de pintar la fachada y hasta de cambiar el nombre en los recibos de servicios para mayor orden. Cada palabra era un ladrillo que intentaba colocar sobre mi historia, construyendo encima de lo que ya estaba, como si pudiera borrar lo que fue. Sacó entonces un llavero con copias nuevas, brillantes, envueltas en cinta dorada. Las dejó sobre la mesa, frente a sus padres, diciendo que así todos tendrían acceso y comodidad. Ese brillo metálico golpeó mis ojos como una señal. Habían copiado las llaves sin decirlo, sin preguntar, con la naturalidad de quien se cree autorizado. El sonido de las copas al chocar se mezcló con la respiración contenida de mi hijo y con mi propia calma, una calma que no era sumisión, sino la antesala de lo inevitable. Uno de los invitados, con voz de curiosidad disfrazada, preguntó si eso quedaría por escrito o bastaba con la palabra. Mi nuera sonrió y respondió que firmarían un documento esa semana para evitar confusiones. La frase cayó como un sello falso sobre la mesa. Yo observé el movimiento de su boca, la forma en que pronunciaba cada sílaba, y entendí que la creencia en su triunfo era mi mejor aliada. El corazón me latía sereno, no rápido. La serenidad es una forma de furia que aprendió a respirar. Deslicé el sobre mis rodillas, lo sentí pesado por los años que contenía. Facturas, recibos, fotografías, permisos, la escritura con mi nombre. No pensaba interrumpirla, pensaba terminar lo que había empezado esa mañana cuando escribí la nota de bienvenida. Encendieron una vela sobre el pastel, brindaron otra vez, hablaron de nuevos tiempos, posaron para una foto que intentó capturar un instante falso, y justo en el destello del flash abrí el sobre sin prisa, sin ruido, dejando que el papel rasgara el silencio como un hilo que se rompe después de sostener demasiado. Me puse de pie despacio, lo suficiente para que las sillas rozaran el piso y el sonido cortara las risas. Sostuve las hojas frente a mí, respiré hondo y esperé a que todos voltearan. No hablé de inmediato, dejé que el silencio trabajara. El silencio tiene una fuerza que los soberbios no entienden, porque los obliga a escuchar lo que no se dice. Cuando el aire se volvió denso, apoyé una mano sobre la mesa y la otra sobre los documentos, miré a mi nuera sin rabia y sin miedo, solo con la certeza de quien recupera su lugar, y pronuncié su nombre despacio, tan claro que el eco llegó hasta el patio. No levanté la voz ni cambié el tono, solo dejé que la frase saliera con el peso de todo lo vivido. Ahora sí, vamos a poner las cosas en orden. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el zumbido del ventilador pareció detenerse. Nadie se movió. La mirada de mi nuera buscó apoyo en los rostros a su alrededor, pero todos evitaban sostenerle los ojos, y en ese vacío de atención comenzó a deshacerse su seguridad. Apoyé las hojas sobre la mesa, las extendí con calma y dejé que la luz de la lámpara cayera sobre las firmas. El sello azul brilló con una claridad que no necesitaba explicación. No levanté la voz. Hablé despacio, con el tono que se usa para contar una historia que duele pero ya no hiere. Expliqué que esas escrituras fueron firmadas hace más de 30 años, cuando mi hijo aún iba a la primaria y yo vendía tamales para pagar los bloques con los que se levantó esta casa. Conté que no hay deuda, que cada ladrillo fue pagado con mi trabajo, que los permisos y pagos de predial están al día y que esta casa nunca ha estado hipotecada ni compartida. La palabra nunca resonó más fuerte que cualquier grito. Algunos invitados fingieron revisar sus teléfonos para escapar del momento, otros bajaron la cabeza. Nadie se atrevía a interrumpirme. Continué, recordando la historia de cada documento, como había conservado los recibos dentro de un cajón por si algún día alguien dudaba de mi esfuerzo, como me prometí que jamás usaría esos papeles para humillar a nadie, sino para defender mi lugar. Les dije que lo más pesado de ser humilde no es trabajar,
sino soportar que otros confundan tu silencio con debilidad. Mi nuera intentó interrumpirme, quiso decir algo sobre malentendidos, pero levanté la mano con suavidad, no para callarla, sino para que entendiera que mi turno no había terminado. Hablé de las veces que limpié la casa mientras ellos descansaban, de las noches que escuché desde mi cuarto sus risas mientras contaban planes sobre futuro sin incluirme, de la tarde en que la oí decir que una casa vieja necesita mente joven, y aclaré que una casa vieja también guarda raíces, y que cortar raíces nunca da sombra, solo vacío. El padre carraspeó y dijo con voz temblorosa que todo era un malentendido, que solo querían ayudar, pero la madre, con un hilo de vergüenza en los ojos, se llevó una mano al pecho y susurró que no sabían nada de los papeles. Entonces extendí la escritura principal hacia ellos y pedí que leyeran el nombre en la primera línea. No hubo sorpresa fingida posible. La tinta decía mi nombre completo. Nadie más. Mi hijo se levantó, acercó la mirada, y cuando sus ojos encontraron los míos, vi cómo la culpa lo atravesaba. No dije nada. No hacía falta. La vergüenza, cuando es verdadera, no necesita sermones. Él tomó las hojas, las revisó una por una y su respiración se volvió entrecortada. Sus labios se movieron sin emitir sonido, y finalmente murmuró apenas audible: «Perdóname, mamá». Las lágrimas no se me escaparon, no porque no quisiera, sino porque la dignidad a veces las retiene hasta que el cuerpo aprende a vivir sin ellas. Acerqué la mano al sobre, guardé de nuevo los documentos y dije con serenidad que esa casa no cambiaría de manos mientras yo respirara. No por orgullo, sino por justicia. Les recordé que la generosidad no se impone, que el respeto no se negocia y que la historia de una vida no se reescribe con pintura nueva. La madre de mi nuera se levantó despacio, se acercó con una mirada distinta, más humana, y me pidió disculpas en voz baja. Dijo que no sabía que la casa tenía dueño legal, que solo habían confiado en lo que su hija les dijo. No respondí con reproches. Le ofrecí una silla, le serví agua, y eso bastó para dejar claro que mi educación no dependía de cómo me trataran. Mi nuera, sin poder sostener su postura, comenzó a justificarlo todo. Habló de una confusión, de una ilusión de futuro compartido, de una idea que se salió de control. Pero cada palabra sonaba hueca, y cuanto más hablaba, más evidente se hacía su derrota. La vi sentarse con la espalda hundida, la sonrisa rota y la mirada perdida en la mesa. Su discurso de orden y armonía se había disuelto con el simple ruido del papel al abrirse. Me puse de pie nuevamente, no para atacar, sino para cerrar. Dije que durante años soporté faltas de respeto sin responder porque creía que el amor familiar era suficiente para corregir las cosas. Pero entendí que el amor sin límite se vuelve permiso para abusar, y que callar demasiado tiempo convierte el silencio en costumbre. Miré a todos, uno por uno, sin elevar la voz, y añadí que no guardaba rencor, pero que a partir de esa noche las llaves de la casa volverían a su lugar, en mis manos. Tomé el llavero dorado que ella había puesto sobre la mesa, lo sostuve un segundo y lo dejé caer dentro del sobre donde guardé los papeles. No hubo aplausos, solo un silencio denso que pesaba más que cualquier palabra. Los invitados comenzaron a levantarse con excusas rápidas, agradeciendo la cena con sonrisas tensas. Mi hijo ayudó a recoger los platos, evitando mirarla, y cuando el último se fue, la sala quedó en calma. La miré sin odio, solo con cansancio. Dije que podía quedarse esa noche, pero que al amanecer quería la casa vacía. No gritó, no lloró, solo asintió, y por primera vez la vi sin máscara, pequeña, derrotada, comprendiendo lo que nunca quiso entender, que no se puede robar lo que no se merece. Apagué las luces una a una, dejé la ventana abierta para que entrara el aire fresco de la madrugada y me quedé de pie en el centro de la sala. Miré alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, la casa respiró conmigo. Era la misma de siempre, solo que ahora su silencio pesaba distinto. Ya no era un silencio de resignación, era el sonido limpio de la dignidad recuperada. Amaneció con un silencio espeso que no parecía descanso, sino resaca de una noche demasiado larga. Antes de que el sol terminara de trepar por las paredes ya se oían pasos nerviosos, cajas arrastradas, puertas abriéndose con apuro y voces que evitaban mirarse. El aire tenía ese olor amargo de las despedidas que no se anuncian. Me até el rebozo, guardé los documentos en su sitio y abrí las ventanas para dejar entrar la luz, porque después de tanto ruido, la casa necesitaba respirar.
Los padres de mi nuera empacaban sin hablar, cuidando que los objetos se encajaran en las cajas con una delicadeza que anoche no tuvieron. La flor artificial viajó entre almohadas, los vasos envueltos en papel, el cuadro con la frase en inglés cubierto con una toalla para que no se quebrara. No hubo palabras de agradecimiento ni despedidas, solo miradas que evitaban cruzarse, y cuando terminaron de cargar el coche, arrancaron sin saludar, llevándose el eco de una humillación que intentaban disimular con prisa. Desde la calle comenzaron los murmullos. Las vecinas asomaron la cabeza por las ventanas, fingiendo regar plantas mientras comentaban la escena, y en cuestión de minutos el barrio entero supo lo ocurrido. «¡Qué valor!», decían unas. «¡Qué vergüenza!», decían otras. Escuché los rumores con calma, sin orgullo pero sin culpa. Comprendí que, cuando la verdad se defiende sin gritos, los ecos se encargan de explicarla por ti. Mi hijo apareció con la cara demacrada y los ojos hinchados de insomnio. Pidió hablar conmigo en la cocina, se quedó de pie junto a la mesa donde tantas veces desayunó, y en voz baja me dijo que no supo cómo frenar la situación, que creyó que el silencio era respeto y no cobardía. No quise escucharlo justificarse. Le ofrecí café, le pedí que se sentara y le dije que el respeto no se mide en palabras, sino en la capacidad de detener una injusticia aunque nadie lo acompañe. Bajó la cabeza, tomó mis manos y prometió no volver a permitir que nadie hablara por él. En sus ojos vi culpa, pero también una ternura que no recordaba desde su infancia. Afuera, el vecindario seguía pendiente del portón. La camioneta se alejaba levantando polvo, y en cada ventana se asomaban comentarios disfrazados de preocupación. Cerré la cortina y volví a la sala. Las huellas de los muebles nuevos aún marcaban el piso. Comencé a borrar esos rastros con un trapo húmedo, despacio, como si limpiara heridas, y mientras el olor del jabón llenaba el aire, sentí que la casa recuperaba su pulso. Al mediodía llegaron mensajes al teléfono. Primero uno de mi nuera, breve y seco: «Nos mudaremos pronto, gracias por todo». Luego el silencio digital de quienes salieron del grupo Hogar de Todos, hasta quedar solo mi hijo y yo. Cerré la conversación sin eliminarla. A veces conviene conservar las huellas de lo que se aprendió para no repetirlo. Pasó la tarde entre pequeños gestos de restitución. Coloqué las tazas de peltre en su estante, saqué el molcajete de su cajón y lo dejé sobre la mesa como símbolo de regreso. Colgué el rebozo en la ventana para que domara la luz de las 4, moví los cojines a su sitio y recuperé el orden que nunca debió perderse. Cada objeto regresó a su lugar con la lentitud exacta de quien reacomoda su alma. Llegaron 2 vecinas con la excusa de devolver un refractario. Entraron con sonrisas forzadas, ofreciendo ayuda que no necesitaba, lanzando halagos disfrazados de curiosidad. Les agradecí con cortesía, ofrecí agua y las acompañé a la puerta sin darles más historia de la necesaria. Aprendí que la dignidad no se explica, se muestra. Con el atardecer, los mensajes de familia lejana empezaron a aparecer. Parientes que nunca llamaban enviaban oraciones, consejos o felicitaciones, y yo respondí con gratitud breve, porque entendí que lo que anoche se defendió no fue una propiedad, sino el derecho a existir sin pedir permiso. El respeto no se exige, se recupera. Al caer la noche, el ruido del vecindario se apagó y la calma volvió a ocupar los espacios. Puse agua a calentar, me senté en el patio y miré el árbol que planté con mi hijo cuando era niño. Las ramas se movían con el viento como si aplaudieran despacio. Sentí el suelo firme bajo mis pies y el corazón tranquilo dentro del pecho. No hubo victoria ni revancha, solo equilibrio. La casa respiraba diferente. El aire olía a jabón y a tierra húmeda, a cosas que vuelven a su origen. Pensé en todo lo que se derrumbó y volvió a levantarse, en los años que me enseñaron que no hay fuerza más grande que la de una mujer que defiende sin gritar, y entendí que la verdadera justicia no humilla, simplemente pone a cada uno en su sitio. Cerré las ventanas, apagué las luces y me quedé un instante en la oscuridad escuchando el silencio nuevo, ese que ya no dolía, ese que por fin sabía a paz. Pasaron algunos días sin noticias. La casa recuperó su ritmo, el silencio dejó de ser peso y se volvió compañía, y por primera vez en mucho tiempo el aire olía a calma. Cada amanecer tenía un sonido distinto, el agua corriendo por la manguera, el roce del viento en las cortinas, los pasos tranquilos sobre el piso limpio. Pensé que todo había terminado, hasta que una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar,
Sonó el timbre con esa insistencia que reconoce el corazón antes que la mente. Frente al portón estaba mi nuera, sin maquillaje, con el rostro cansado y el mismo traje que aquella mañana en que decidió que esta casa sería de sus padres. Tenía las manos vacías y los ojos rojos de tanto buscar explicaciones. Dijo que necesitaba hablar, que todo se había salido de control, que no pretendía humillarme, que solo quiso ayudar. Su voz ya no tenía filo. Era un hilo delgado que se rompía al contacto con el aire. La invité a pasar, no por afecto, sino porque no sabía cerrar una puerta en la cara sin sentir que me traicionaba. Entró despacio, miró alrededor y se detuvo frente a la mesa, esa misma donde quiso firmar su victoria. Dijo que no dormía desde aquella noche, que perdió el trabajo, que sus padres regresaron a su ciudad avergonzados, que mi hijo apenas le hablaba, y que el peso de la vergüenza la estaba asfixiando. Escuché sin interrumpirla. No sentí placer ni revancha, solo la certeza de que la justicia, cuando llega, no necesita testigos. Pidió perdón con lágrimas sinceras, de esas que no se ensayan. Dijo que entendía ahora lo que significa cuidar un hogar con las manos, que la ambición le nubló el juicio y que no supo medir hasta dónde podía llegar el daño. Me preguntó si la odiaba, y respondí que no, que el odio es una cadena demasiado pesada para quien ya aprendió a vivir libre. Le expliqué que el respeto no se exige cuando hay culpa, se demuestra con distancia. Pidió quedarse un momento más, pero no acepté. Le ofrecí agua, le agradecí la disculpa y le deseé paz. Dije que el perdón no siempre significa reconciliación, y que algunas heridas necesitan permanecer visibles para recordar lo que cuesta perder la humildad. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Asintió sin protestar y caminó hacia la puerta con pasos lentos. Antes de salir, giró para mirarme una última vez y murmuró: «Ahora entiendo lo que destruje». No contesté. Algunas respuestas se dan con el silencio. Cuando el portón se cerró, la casa volvió a su respiración tranquila. Mi hijo llegó poco después, me abrazó sin decir palabra y me ayudó a preparar café. En su mirada ya no había culpa, sino aprendizaje. Hablamos de cosas simples, del árbol que volvió a florecer, de los vecinos que comentaban menos, del trabajo que empezaba a estabilizarse. No mencionamos el pasado, porque ya no hacía falta, había quedado ordenado, como los papeles dentro del sobre. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, me senté en la misma silla donde escribí aquella nota de bienvenida. Recordé cada momento vivido desde entonces y comprendí que no gané una guerra, recuperé mi lugar. La justicia verdadera no destruye, solo acomoda. La venganza grita, pero la dignidad susurra y dura más. Miré el portón cerrado, las luces apagadas, el silencio limpio de resentimiento, y sentí que todo volvía a tener sentido. No había rencor, solo paz. Me serví el último café del día, apoyé la taza sobre la mesa y pensé que tal vez el mayor triunfo de una mujer no es resistir, sino saber cuándo dejar de luchar. El tiempo pasó sin sobresaltos. Los días comenzaron a parecerse entre sí, pero no como antes, cuando la rutina pesaba, sino como ahora, cuando la paz se siente como un regalo. Las mañanas huelen a tierra mojada y café recién hecho, el jardín florece otra vez y el sonido del agua cayendo sobre las plantas reemplazó el eco de las voces que antes llenaban la casa de tensión. Cada grieta del muro, cada mancha del piso, cada sombra que se proyecta al atardecer tiene una historia que ya no duele. Mi hijo viene los domingos con pan y flores. No hablamos del pasado, no hace falta. Su presencia lo dice todo. Aprendió que la familia no se mide por jerarquías ni por papeles, sino por respeto. A veces se sienta conmigo en el patio, en silencio, viendo cómo las hojas se mueven, y ese silencio compartido vale más que cualquier disculpa. He visto en sus ojos la calma de quien entendió tarde, pero entendió. La casa se ha vuelto símbolo de algo más grande que paredes. Es refugio, memoria y testigo. Me visita gente del barrio que antes solo me saludaba de lejos. Llegan para contarme que mi historia les dio valor para poner límites, que aprendieron que el silencio también puede ser defensa. Escucho, sonrío y sigo regando mis plantas, porque no me interesa ser ejemplo, solo quiero vivir en paz. Algunos meses después supe que mi nuera encontró trabajo en otra ciudad. Me enteré por una vecina que la vio pasar con el rostro sereno, diferente. No sentí rencor ni alegría, solo gratitud. A veces la vida no castiga ni premia, simplemente enseña. Y cuando enseña con verdad,
el alma descansa. Por las noches me gusta dejar una luz encendida en el corredor, no para esperar a nadie, sino para recordar que la claridad también se construye. Me siento en la mesa, tomo mi taza de café y miro alrededor. Todo está en su lugar, como si el tiempo hubiera decidido devolverme lo que un día se me arrebató sin gritos ni violencia, solo con dignidad. Ahora sé que el perdón no siempre une, pero libera. Que las pérdidas también son rescates. Que hay batallas que se ganan sin ruido, y que a veces la mejor victoria es cerrar la puerta sin odio. Cuando cierro los ojos y escucho el silencio de mi casa, siento que ya nada falta. Ni el pasado, ni la justicia, ni la voz que nunca grité. Todo está aquí, dentro de este espacio que resistió conmigo. Si esta historia tocó tu corazón, comenta tu parte favorita. Comparte este relato y suscríbete para más historias que te recuerden que la verdadera fuerza nace del silencio y la dignidad.